todo espino, toda piedra en el camino, todo aquello que quiera venir, Señor, a apagar la semilla de la palabra es cortado. Todo espíritu contrario al tuyo, de filosofía, de conocimiento humano, de doctrinas falsas, todo espíritu del demonio que quiera venir, Señor, a usurpar la semilla, queda cautivo por el poder de tu palabra. Tú confundes, Señor, al enemigo, y hoy tu iglesia pasa a un nivel mayor de entendimiento y de revelación en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Siéntese. El título del mensaje es Conociendo el Reino. ¿Cuántos han hablado a alguien de Cristo? A un familiar, le han querido presentar el Evangelio, le han querido regalar una Biblia. ¿Cuántos han escuchado decir, es que la Biblia de los evangélicos es diferente? Es que los evangélicos escribieron una Biblia y los... No, eso no es verdad. No tiene nada que ver ni con iglesias católicas ni evangélicas. No, eso tiene que ver, es algo que trasciende, que va mucho más allá. No vamos a hablar de eso. Pero ¿cuántos han escuchado cuando tú te acercas a predicarle a alguien que te dice, yo ya tengo mi religión? ¿Te lo han dicho o no? No, gracias, yo ya tengo mi religión. ¿Sí o no? ¿Te lo han dicho o no? ¿Y usted qué ha dicho? El problema es que nos presentamos como una religión. El problema es que la gente te pregunta, ¿y tú de qué religión eres? Y entonces pensamos que pertenecemos a una religión. Yo no pertenezco a ninguna religión. La religión es la que nos ha encasillado en sistemas y en nombres y en denominaciones para clasificar o para organizar, qué sé yo. Pero yo no pertenezco a ninguna religión, yo pertenezco a un reino. Amén. Hay dos que lo creyeron, dígalo. Yo pertenezco a un reino. Yo quiero romper el pensamiento de que usted tiene una religión. Si usted tiene una religión, usted está en peligro y su salvación está en peligro. Yo no tengo una religión. Cuando la gente me dice, ¿usted de qué religión es? Yo no tengo religión. No, sí, usted tiene religión. No tengo religión. Yo vivo en un reino. La Biblia habla 338 veces de reino. Toda la palabra lo vamos a ver, es de lo que hoy quiero hablar, del reino. El reino se tiene que manifestar a su vida. Dígale al que está a su lado, hoy se tiene que romper todo esquema de religión y se tiene que manifestar el reino. Hay que romper con la idea de que por ir a la iglesia soy salvo. No, yo voy a la iglesia, soy salvo. No, la iglesia no salva a nadie. Ninguna iglesia tiene la capacidad de salvar. Ninguna religión tiene la capacidad de salvar su vida. Usted tiene que venir es a Cristo. Usted está en este lugar porque usted ha venido a Cristo y eso es lo que lo motiva a estar hoy en este lugar. Pero este lugar no es iglesia, usted es iglesia. Usted es el que es iglesia, no el lugar. El lugar, cuando alguien se va de un lugar, se fue de la iglesia, ya no pertenece al cuerpo. No se fue del reino, se fue de una denominación, de un local, de un sitio, pero no se ha ido del cuerpo, sigue siendo parte del reino. Todo aquel que predica la sana doctrina es su hermano, no es su enemigo. ¿Por qué hemos clasificado tanto de que los de aquí no se pueden hablar con los de allá? Si es una sana doctrina, es su hermano. Amén. Si no es una sana doctrina, pues no es su hermano. Es sencillo. Mateo 13:11 dice, está Jesús hablando. Jesús está hablando con los discípulos. Ellos le preguntan, ¿por qué predicas en parábolas y a nosotros nos explica de otra manera? ¿Y él qué le respondió? Les dijo, porque a ustedes, diga a mí se me ha concedido conocer, ¿qué? Los misterios del reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos, ¿qué tiene? Un misterio. No todo mundo puede conocer los misterios del reino de los cielos. Solamente ¿quiénes? ¿A quién le está hablando ahí? A los discípulos.
La multitud no puede conocer el misterio del reino. Los que visitan la iglesia no pueden conocer los misterios del reino. Los que son admiradores no pueden conocer los misterios del reino, sino aquellos que se han convertido en discípulos, que se han determinado a morir, que han dicho: yo muero, bajo a las aguas, mi vida va a cambiar, mi vida va a ser completamente diferente, porque yo ahora ya no vivo una religión, vivo el reino. Amén. Yo dije que iba a enseñar y voy a terminar predicando. Noten que ese misterio solo se revela al que es discípulo, no a los asistentes, no a la multitud, no a los admiradores, y menos a una mentalidad religiosa. El enemigo del reino es la religión. El enemigo, el mayor enemigo que tiene el reino de Dios es los religiosos. ¿Quiénes llevaron a Jesús a la cruz? Los religiosos. Los religiosos criticaban porque están en sábado, porque no sé qué, porque no se lavan las manos, porque cantan tanto, porque tienen batería, porque tienen guitarra, porque tienen... Eso es el religioso. Porque lleva pantalón. ¿Sí o no? Eso sucede. Es por eso que muchos están dentro de la iglesia sin comprender el reino. Porque el reino, dice la palabra, que es un misterio revelado. O sea, usted hoy tiene que decirle: Señor, revélame el reino. Su oración tiene que ser: revélame el reino. Usted no puede tener más oraciones cuadriculadas que las hace mecánicamente, que entra y ora siempre lo mismo y cree que estuvo en la presencia. No, está orando en una religión y no está orando en la presencia. Cuando usted está en la presencia, usted fluye, algo nuevo sale, alguna palabra nueva tiene que salir, algo tiene que suceder cuando yo estoy en el reino. No puede ser algo cuadriculado, hermético. Iglesia, mucha gente puede oír sobre el reino y no entenderlo. Mucha gente escucha hablar del reino. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Pero para eso es necesario decirle: Señor, revélame el reino. Eso es una de las cosas que más le pido al Señor día a día, que me manifieste su reino. Cuando el reino se te revela, tu conversión es genuina. Amén. Cuando usted vive una religión, usted no cambia. Por eso vemos gente que llega a la iglesia, sale del culto, les entran ganas de ir a fumar y se salen a fumar en la puerta de la iglesia. Y la gente dice: pero es cristiano. No, es una persona que está practicando una religión. No es cristiano. Cuando usted entra al reino, el reino le impulsa a que haya un cambio en su vida. El mismo reino al cual usted pertenece provoca una metanoia, una transformación en usted. Amén. Eso es lo que tiene que suceder. Dígale que está a su lado: eso tiene que pasar hoy en mí. Y tu cambio será inevitable. A medida que tú conoces el reino, más cosas van cambiando en ti. A medida que tú vas introduciéndote en el reino de Dios, más cosas van saliendo de tu vida. Hay cosas que te gobernaban que a medida que tú intimas con Dios, intimas con la palabra, van a irse completamente. Amén. Muchas veces estamos como iglesia enfocados, y no está mal lo que voy a decir, ojo, en crecer. Pero el crecimiento no puede venir por estrategias de hombre. El crecimiento tiene que venir por la manifestación del reino de Dios en un lugar. Eso es lo que provoca el crecimiento de una iglesia, no las estrategias que yo haga. Yo le digo a los que evangelizan: no salgan con un esquema cuadriculado a evangelizar. Salgan con el deseo de que el reino se manifieste, que el Señor le muestre la necesidad de la persona, que el don de ciencia se manifieste en usted, que el don de sabiduría. Y entonces cuando usted habla, no habla desde un esquema que hizo en su casa, muy bonito, muy bien organizado, sino desde el poder del Espíritu de Dios que está fluyendo a través de su vida. Y usted le presenta el reino, no una religión. No una religión. Usted no le presente a nadie una religión. Las religiones son aburridas. ¿Sí o no? Las religiones son muy aburridas, muy mecánicas. Usted sabe lo que viene, sabe lo que van a decir, sabe las palabras que van a decir, sabe en qué momento lo van a decir. Porque es religión. La religión tiene un guión. Amén. Mira, hay iglesias de miles. Y yo me sorprendía mucho cuando alguien venía, y respeto, yo honro esos lugares, y decía: wow, esta gente viene de una iglesia de 60,000 personas, tiene que tener un nivel espiritual altísimo. Y luego me encontraba que no había absolutamente
no información. Amén. Miren, cuando una persona se introduce, digámoslo así, al reino, tiene que haber conversión, tiene que haber transformación, tiene que haber manifestación del Espíritu de Dios en su vida. Por eso usted no se confunda. Hay gente que dice, pero esa persona de esa iglesia grande sigue bailando, sigue en la discoteca, sigue emborrachándose, porque está viviendo una religión. Está viviendo en una religión. No ha entendido lo que es el reino de Dios. No ha entendido y usa la Biblia como un amuleto. ¿O a usted no le enseñaron a tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en la puerta de su casa para que espantara a los demonios, para que nada malo entrara, no? ¿O solamente eso pasaba en mi casa? Mi abuela tenía una Biblia esa que así, esa 4x4 con imágenes, esa que usted no podía llevar a ningún lado porque era grandísima, pero nunca se leía. Usted no podía leer. No, no la lea, no la toque. La Biblia no la puede leer todo el mundo. Mentira del diablo. La Biblia es para que la lea todo el mundo. Ah, no, la Biblia es un cuento de hadas. Es un cuento. ¿Así? ¿A cuántos ha visto usted que por leer La Cenicienta o por escuchar la historia de la Bella Durmiente o Blancanieves lo han matado? A nadie matan por leer libros de aventura. A nadie matan por leer libros de historia. Pero aquel que lee la palabra, aquel que se mete con la palabra, es perseguido, es buscado para ser muerto. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra, hay poder en la Biblia. Es un libro que manifiesta el reino de Dios en la vida de las personas. El libro más vendido y el menos leído. Todo el mundo quiere tener una Biblia, o la gran mayoría de gente tiene una. El reino tiene que ser revelado. Por eso mucha gente pasa y pasa por iglesias y no se afirman. Mire, la gente cuando va a un lugar no está buscando una religión, está buscando el reino, sin saberlo. Porque lo que el hombre perdió fue el reino. Adán en el huerto lo que perdió fue el reino. Perdió el reino manifestaba una relación con el rey y él fue sacado del reino. Y lo que el hombre busca no es una denominación, no es una religión, busca el reino. Por eso cuando usted llega a un lugar donde el reino se manifiesta, dice: wow, en este lugar algo sucede, me siento que es mi casa. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado a ese lugar, ha llegado y se está manifestando a la vida de la persona. Somos ciudadanos del reino, dígalo. Mire, es muy fácil, tenga cuidado con esto porque esto es facilísimo. Es muy fácil cambiar una vida de reino por una vida de religión. Es fácil, es muy sencillo. Usted no se va a dar cuenta. Usted se va a sorprender ahora con lo que le voy a leer, porque usted puede ser influenciado por la religión, estar siendo influenciado por la religión y pensar que está en el reino. Y está caminando simplemente en una influencia espiritual llamada religión. Eso es una influencia espiritual. ¿Qué sucede? Que cambia la intimidad por rituales y por tradición. Yo no puedo orar porque estoy acostumbrado a orar. O sea, yo no puedo irme a un cuarto a orar 3 horas porque estoy acostumbrado a orar 3 horas. No, hay algo que me tiene que mover dentro, algo que tiene que arder dentro de mí, que dice: es que tengo que ir porque es que tengo la necesidad, no porque tengo la obligación. Es una pasión que arde dentro de mí, hablar con Él, leer la Biblia está y quiero leerla, quiero saber más de Él, quiero conocerlo. Eso es manifestación de reino. Lo otro es obligación y eso es religión. Eso se llama religión. Ponen la confianza en lo que ellos pueden hacer, eso hace el religioso. En cambio, el que vive en el reino sabe que su confianza está en la gracia derramada en la cruz del Calvario. Sabe que se sostiene es por gracia. Es la gracia la que le sustenta, es la gracia la que lo lleva, la que lo guía, la que le enseña, la que lo guarda. Amén. La religión exalta más la letra y la ley, pero rechazan al Espíritu Santo. Rechazan el mover del Espíritu. No, eso no es de Dios. Milagros, no, eso no es de este tiempo. Lenguas, no, eso no es de este tiempo. Sanidades, no, eso no es de este tiempo. Eso es que el médico se equivocó. Rechazan lo espiritual, pero exaltan la letra. Enseñan y se basan y el fundamento es la letra. Un día un hombre predicaba en una enseñanza en otra denominación, que estábamos en un estudio,
y el Espíritu de Dios lo tomó y ese hombre empezó a quebrantarse y pidió perdón. Dijo: perdóneme, yo no me puedo poner así. No te puedes poner así cuando estás exponiéndote a la palabra y te estás exponiendo al Espíritu de Dios que está en la palabra y te ha quebrantado el Espíritu de la palabra y tú pides perdón por ser sensible al Espíritu. Eso es religión. Eso es religión. Tenemos que romper esa mentalidad. Lo que es peor es que sin darnos cuenta podemos salir de un deseo genuino y apasionado por entrar en su presencia a un simple hábito y costumbre. Así que yo le pido que reflexione por qué viene a la iglesia. ¿Qué le mueve a venir a este lugar cada domingo? Cuando se levanta con gozo, júbilo, deseo. Voy para la casa del Señor, voy a oír la palabra de Dios, y me levanto temprano y entro a buscar la presencia y leo la palabra. O simplemente un domingo más. Ahí está la diferencia entre reino y religión. Miren, Dios en ninguna parte, si usted lo encuentra, me manda un mensaje o me lo dice, de la Escritura ofrece una religión. No les ofreció a nadie una religión. Él le dijo en Lucas 12:32 a los discípulos: no temáis, manada pequeña, porque ¿a quién? Ayúdeme. Dígalo. Y afuera se están peleando cuál religión es la verdadera. Por eso yo no peleo con ninguno, porque ninguna religión es la verdadera. El reino de Dios es el verdadero. Jesús dijo: el reino de los cielos ha llegado. Él no dijo: ha llegado la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia católica, la iglesia. No, dijo: ha llegado el reino de Dios ha llegado, el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Ese tiene que ser la mentalidad. Dios te entregó el reino. Reino, tenga esa palabra usted en su mente. Cuando a usted le vuelvan a decir: ¿usted qué religión es? No, yo soy de un reino. Y esa palabra se ha hecho muy familiar. En el colegio escuchamos hablar del reino. Sí, cuando estábamos en el colegio escuchamos reino animal, reino vegetal, reino mineral. Esa palabra la tenemos. Usted sabe que usted vive en una nación de reino. En este lugar hay monarquía. Hay libros cristianos: reino de poder, mentalidad de reino, el reino de la luz, el reino de las tinieblas, principios del reino, las llaves del reino. O sea, la palabra conquistando el reino, hombres de reino, conquistadores de reino. O sea, hay infinidad y nos hemos acostumbrado a esa palabra. Y usted está en España, donde antiguamente no era España, eran muchos reinos. Yo me puse a leer un poco: reino de Castilla, reino de León, reino de Aragón, reino de Navarra, reino de Galicia, reino de Asturias. En el año 711 fue invadida España por los musulmanes. ¿Le suena eso? Pues ahí vamos otra vez en ese camino. Y si la iglesia no se despierta y el cristianismo no crece, va a crecer el Islam. Y esta tierra es cristiana. Dios lo trajo a usted aquí para que usted manifieste el reino en este lugar, y para que la manifestación del reino haga que el Islam salga de este lugar. Este lugar es cristiano. España le pertenece a la cruz. Cristo pagó en la cruz por España. España está en la Biblia, no está en el Corán. España está en la Biblia y le pertenece a la iglesia. A la iglesia le pertenece la nación de España. Así que despierte, iglesia, despierte a orar, despierte a interceder, despierte para que el reino se manifieste en España. Miren, el reino musulmán tuvo una pelea, y la más famosa, usted lo puede leer, es la batalla de Covadonga. Ahí el rey Pelayo peleó contra el imperio musulmán y venció. Año 711, es bueno saber toda esa historia. El reino de Portugal, que también forma parte de la península hispánica, el reino de Granada. Y luego llegamos a Israel igual. Israel también está formada por reinos.
Todas las 12 tribus eran reinos. O sea, la palabra reino aparece en muchos lugares. Ellos querían un rey cuando Dios era el rey de ellos. Eso es historia. Ellos querían un rey y el Señor les puso rey. ¿Cuál fue el primer rey? Saúl. 40 años gobernó. Y de ahí en adelante más reyes, David, Salomón. El reino se divide en dos: reino del sur, reino del norte. 10 tribus están esparcidas por la tierra que no se saben dónde están. 2 tribus están en la zona que hoy es conocida como Israel, y algunos levitas que se quedaron. Pero son reinos, y el reino se tiene que manifestar. Si usted se levanta contra un creyente, usted se está levantando contra el reino. Si usted se levanta contra un hermano, usted se está levantando contra el reino. Si usted se levanta contra una iglesia, usted se está levantando contra el reino. No se levantan contra los demonios, sino que se levantan contra los hermanos. Entonces, aquello contra lo que yo me levanto manifiesta de qué lado estoy yo. Si formo parte del reino de la luz o del reino de las tinieblas. Tenemos que dejar de devorarnos entre nosotros y empezar a unirnos para orar, para clamar, porque pertenecemos a un reino. Y si el reino de las murallas son destruidas, el enemigo va a entrar y va a acechar la ciudad. Pero el cristiano está más peleando por cuál iglesia es la que tiene la verdad. ¿Sí o no? La Biblia dice en el libro de Mateo 24, del 7 al 13, porque se levantará ¿quién? Nación contra nación y reino contra reino. Reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Hay una confrontación en el mundo espiritual. Hay una pelea que usted no está viendo, pero hay una pelea real. Cuando usted lee el libro de Daniel, Daniel pidió, oró, clamó, ¿y qué sucedió? Había una pelea en el cielo. El príncipe de Persia, un príncipe, ¿por qué? Porque viene de un reino, peleaba contra el ángel para que la bendición que Dios había enviado para Daniel no llegara. Y eso está sucediendo en el plano espiritual para que lo que Dios determinó para su vida no llegue. Es la intención del diablo. Entonces hay una pelea natural que se está manifestando ¿dónde? En un mundo espiritual. Y dice la Biblia, habrán pestes, hambre, terremotos. ¿Está pasando o no? Nación contra nación, ¿está pasando o no? Están todos los lugares del mundo encendidos. Todos se quieren pelear contra todos. Se está cumpliendo la palabra. Y todo esto será simplemente el principio de dolores. Los van a entregar a tribulación y os matarán, dice la palabra. Ahora mismo están peleando que porque en Gaza hay una serie de situaciones difíciles y bombardeos. Y los miles de cristianos que están matando en Nigeria. La semana pasada mataron 250 cristianos, entre ellos un montón de pastores. Pero por eso nadie se está manifestando. La cantidad de gente, hermanos suyos, que están siendo asesinados en el continente africano. Hermanos suyos y míos, que están siendo asesinados y masacrados. Eso forma parte de una guerra que está sucediendo entre reinos. No es una pelea política, es una pelea espiritual por la posesión del reino. El reino de las tinieblas quiere tomar poder sobre la tierra. Muchos tropezarán, dice, y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se van a levantar y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se permanezca firme hasta el final. Usted tiene que salir de aquí entendiendo que usted está posicionado en un reino. Usted no puede perseguir más al hermano, murmurar del hermano, porque cuando usted ataca al hermano, ataca al reino. Está atacando su propia casa. ¿Cuántos cogerían a piedra su propia casa? Porque cuando usted ataca a un hermano, está atacando su propia casa, porque pertenece al mismo reino. Amén. La Biblia dice que el que no es conmigo, contra mí es. Cuando usted llega al reino hay una situación. Usted dice, ¿por qué las cosas se me complicaron? ¿A cuánto le ha pasado? Pastor, es que yo antes estaba bien. Yo antes tenía buena economía. Y fue llegar a la iglesia, recibir a Jesús, y las cosas se me complicaron. Porque si usted fue trasladado del reino de las tinieblas
al reino de la luz. Cuando usted le pertenecía a las tinieblas, el diablo no tenía problema con usted. ¿Por qué? Porque usted ya trabajaba para el diablo, pero fue trasladado del lugar de muerte a vida. Amén. Por eso ahora usted tiene más batallas, porque usted fue trasladado de la luz de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Miren, cuando usted se sale de ese grupo de WhatsApp, el diablo se molesta. Cuando usted salió del grupo de WhatsApp del diablo, entonces empezó a difamarlo, empezó a levantarse contra usted. ¿Por qué? Porque usted fue trasladado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Mira, vamos a leerlo. Colosenses 1:13. Léalo. ¿Qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. ¿A dónde nos trasladaron? Al reino. Estábamos en el reino de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de la luz. Por eso usted ahora tiene lucha. Cuando usted ve a alguien del mundo, a ese que hace rato no veía, y le diga, oiga, hace rato que no lo veía, y usted le dice, sí, es que me han trasladado. Ahí déjelo ahí. Me trasladaron, cambié de jefe, ya no me manda el de antes, ahora tengo otro jefe. Por eso usted ya no me ve. Por eso usted ya no me ve en la discoteca, porque me trasladaron. Por eso usted ya no me ve borracho, porque me trasladaron. Por eso usted ya no me ve en pleitos y en peleas, porque me han trasladado. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. Me sacaron de las tinieblas a la luz. Me han trasladado. No diga, es que ahora soy evangélico y el pastor no me deja venir por acá. No, me han trasladado. Ahora le pertenezco al reino de la luz. Ya no estoy en el reino de las tinieblas. Alguien tiene que decirle al que está al lado, el reino de la luz ha venido a mi vida. Me han trasladado, Walter. Me trasladaron. Dígaselo a alguien. Bienvenido al reino, dígale a alguien. Dígale, yo no soy un infiltrado, yo soy parte del reino. Usted no es un espía, usted es del reino. Amén. ¿O usted vino de espía? Mire, cada palabra, cada acción, cada decisión que usted habla, actúa, lo que usted hace, determina a qué reino usted pertenece. Determina si usted está en la luz o en las tinieblas. Determina quién es su jefe. Ah, yo no tengo jefe. Sí, usted tiene jefe. ¿Le manda el de arriba o le manda el ñángaro? Es así, no hay grises. En la palabra no hay grises. No hay matices. O le pertenece a la luz o al chanclas, al patas, póngale el nombre que usted quiera. Luz o tiniebla, salvación o condenación, Satanás o Cristo. Dos reinos. Por eso ese es el principio de congregarnos, porque tenemos que estar unidos en el reino, bajo la misma dirección, hablando el mismo lenguaje, caminando en la misma dirección, planeando lo mismo. ¿Para qué? Para que el diablo sea confundido, para que el diablo que anda como león rugiente no lo coja ahí afuera solo y lo zarandee. No, cuando yo esté bien voy a la iglesia. No, ahora que está mal venga a la iglesia. Ahora que está débil venga a la iglesia. Ahora que está debilitado en ansiedad venga a la iglesia. Es cuando más tengo que correr a buscar del reino. Amén. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Eso lo dijo en Juan 18. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Con quién estaba hablando? Con Pilatos. Pilatos lo está interrogando. Pilatos está buscando un motivo para matarlo. No entendía por qué lo querían matar. Pero Pilatos no podía tocarlo, porque Pilatos no tenía autoridad sobre el reino de los cielos. No tiene autoridad, el hombre no tiene autoridad sobre el reino de los cielos. Así que si usted pertenece al reino de los cielos, ningún Pilato, nada, ni muerte, ni fracaso, ni ruina podrá tocarlo. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo. Usted viene de arriba, usted no es de aquí. Deje de preocuparse tanto por lo de aquí y empieza a preocuparse por lo de allá. Su ciudadanía, dice la Biblia, ¿de dónde es? De arriba. Yo soy de arriba, no de abajo. Pero vivimos más centrados en las cosas de este mundo que enfocarnos en lo de arriba. Y Pilatos buscaba la manera de matarlo. Y Pilato le dijo, ¿luego eres tú rey? Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Eso dijo Jesús.
para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Es que Pilato no podía hacer nada, porque es que estaba el reino de la tierra intentando confrontar al reino de los cielos, y eso es imposible. No podía en lo natural tocarlo. Pero muchas veces nos preocupamos por el sistema de este mundo. Estamos preocupados por el sistema. ¿Será que el sistema de este mundo, el reino de este mundo, es el que me está gobernando? Yo no le digo que no trabaje, yo no le digo que no salga a buscar la comida, no es necesario, pero al punto de que te lleve a la ansiedad y a la desesperación, a perder tu hogar, a perder tu familia, a romper los lazos familiares, a descuidar lo más importante. No puede haber nada más importante en esta tierra que no sea buscarle a Él. No puede haber nada más importante, iglesia. Nunca lo natural va a poder juzgar el mundo espiritual. Si usted pertenece al reino de los cielos, nada en este mundo lo podrá juzgar. Un día seremos juzgados por Él, allí en la presencia de Él. Mira, había una mujer en la palabra, no sé si ustedes se acuerdan de la mujer de flujo de sangre. Esa mujer estaba sujeta a la ley. ¿Qué decía la ley? Que no podía tocar a nadie. ¿Eso qué es? Religión. No podía acercarse a nadie, tenía que ir gritando que era inmunda, todo el mundo tenía que apartarse de ella, porque eso dice la ley, eso dice la religión. La religión dice que una mujer inmunda no puede acercarse a nadie, pero ella rompió la religión y se acercó y se introdujo en el reino. Y al introducirse en el reino y tocar un borde de la túnica de Jesús, fue sanada. Entonces lo que usted necesita, ¿qué necesita? Introducirse en lo espiritual, introducirse en el reino, para que la situación que está viviendo cambie, para que la situación que está viviendo en su vida cambie, porque no es la religión lo que va a producir un cambio en usted, es tocar el reino, acercarse al reino, introducirse en el reino. No lea la Biblia más como un libro de religión, lea la palabra como la manifestación del Rey hablando a su vida. Usted pertenece a ese reino. Amén. Jesús dijo, sabiendo los pensamientos de ellos: todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué? Es asolado. Todo reino que se divide, dice la Biblia, no prevalece. ¿Y cuál es la intención del diablo? Dividirnos. ¿Qué dice el mundo? Divide y vencerás. ¿Cuál es la intención del diablo? Que nosotros nos llevemos mal. Que nos llevemos mal con los bautistas, que nos llevemos mal con los de asambleas, que nos llevemos mal. No, vamos a trabajar unidos como iglesia. Estamos trabajando como pastores unidos por esta tierra, porque Torrevieja le pertenece a Cristo, porque va a haber un avivamiento en esta tierra, y no va a ser para la iglesia Cristo viene, va a ser ¿para quién? Para el reino de los cielos. Somos un solo cuerpo y trabajamos en una misma dirección. Amén. La intención del enemigo es dividir su hogar. Dividiendo su hogar, divide el reino. Entra el enemigo a su casa. Usted tiene que estar fortalecido en su hogar, con su mujer, con sus hijos, cubiertos en oración, siendo uno solo. Amén. Un reino, dígalo, un reino dividido no prevalece. En otras palabras, el diablo quiere dividirte para destruirte. Quiere separarte para acabar contigo. Para eso el diablo quiere sacarte de la iglesia. Para eso el diablo quiere llevarte fuera. Una vez teniéndote fuera, ¿qué va a hacer? Acabar con tu vida. Hacer que tú vuelvas a la vieja naturaleza, que tú vuelvas al viejo rudimento, que vuelvas al brujo, que vuelvas al hechicero, que vuelvas a los baños, que vuelvas a confiar en todo aquello donde Dios te sacó. Esa es la intención del diablo. Y lo peor es que hay gente que no se hablan entre ellos, pero cuando se trata de venir contra ti se unen. Hay gente que no se pueden ni ver, pero cuando saben que tienen un enemigo en común, se hacen amigos para venir contra ti. Y eso van a ser las tinieblas. Se van a unir para atacarte. Se van a unir porque les molesta el brillo que hay en ti. Les molesta ver que tú ya no perteneces a ese mundo, sino que ahora el reino de los cielos se está manifestando en tu vida.
Eso les molesta, eso le molestó a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, a toda esa gente. No se hablaban entre ellos y se unieron para atacar a Jesús. Cuando usted vea a esa gente que se une, es porque viene contra su vida, porque viene contra usted, pero no van a poder porque usted pertenece ¿a dónde? Al reino de arriba, no al reino de la tierra. Así que no se preocupe por todo ataque, por lo que digan. La lucha no es contra usted. La Biblia dice que el reino sufre ¿qué? Violencia. Hay 3 principios que quiero dejar establecidos, quiero ir rápido. 3 principios que usted tiene que tener claro acerca del reino de Dios, para saber si es parte de él o no. 1. ¿Qué gobierna en su vida? ¿El espíritu o la carne? ¿Qué lo manda? Yo no le voy a pedir que levante la mano, pero ¿qué gobierna? Cuando hay que orar, ora. Cuando hay que ayunar, ayuna. Cuando hay que vigilar, vigila. ¿O la carne manda? Eso es una pregunta que se tiene que hacer. Romanos 14, 17. Miren lo que dice. El reino de Dios, ¿qué? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, vivir en el reino es vivir bajo la constante manifestación del Espíritu en nuestra vida. Él es el que te capacita. Él es el que manifiesta la gloria de Dios en tu vida, la gloria de Cristo manifestada en tu vida. Lo que te tiene que mover de venir a la iglesia no son los panes y los peces. No es lo que Dios te pueda dar lo que te tiene que mover de venir a buscar de Dios. Si yo vengo a la iglesia por una ayuda, yo estoy viviendo una religión. Pero si yo vengo a la iglesia por la manifestación de la palabra de Dios a mi vida, entonces el reino ha llegado a mi vida. No me importa si tengo, si no tengo, si recibo, si no recibo, si paso hambre o no, no me importa. Me importa que hay una palabra del cielo que me va a sustentar, que me va a levantar, que me va a direccionar, que me va a llevar al propósito, que va a romper de mi vida todo lo que estorba, todo lo que no sirve. Eso es lo que me tiene que importar, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que ¿qué he venido yo a buscar a la iglesia? Yo vengo a buscar que toda desesperación se vaya de mi vida, toda angustia desaparezca. Ahora lo demás es añadido. Si lo demás viene, gloria a Dios, yo no lo rechazo. Yo vengo buscando la presencia. Si al final me invitan a comer, yo voy. Me voy doblemente lleno. Eso es un mensaje subliminal. Si tú vienes buscando pan y peces, no estás buscando el reino. Busca el reino. El reino se revela para que la mentalidad cambie. Para eso se revela el reino. Para que no pienses igual. Amén. Dígalo, yo no voy a pensar igual. ¿Cuántos honestamente han tenido batallas y llegan poco tiempo en la iglesia y desde que llegaron vienen pensamientos de antes y usted dice, uy, no. Yo no quiero eso en mi vida ya. ¿Sí o no? Pero ha sido porque algún religioso se lo prohibió. Ha sido porque el pastor vino y le dijo, mira, esta es la lista de las prohibiciones que tú tienes en la iglesia. Tú esto lo cumples y vas directo para el cielo. No, el Espíritu te revela a tu vida qué cosas no le agradan en ti y tú empiezas a cambiarlas. Tú empiezas a despojarte de eso. ¿Por qué? Porque ha venido el reino a tu vida. Cuando el reino viene, hay un cambio. Cuando el reino viene, hay una transformación. Amén. Cuando el reino viene, la cara te cambia. Viene el gozo del Señor. La cara de amargado ya se va. Una cosa es ser feo y otra cosa es estar amargado. No es lo mismo. Uno puede ser feo y feliz. Cuando se te manifiesta el reino, sirves por pasión. Entiendes que servir es un privilegio. Servir es un privilegio. ¿Usted cree que esa gente que sirve en la corona en Inglaterra, que hemos estado allí y hemos visto esos guardias así, cuántos se pueden estar quietos si le pica por aquí la cara? Usted está desesperado por rascarse. Esa gente parecen de yeso, porque para ellos es un privilegio
poder estar parados como estatuas sirviéndole a una reina, a un rey de carne y de hueso. Y usted le sirve a un rey, rey de reyes, señor de señores, el alto y sublime. Entonces es el mayor privilegio que usted y yo tenemos de servirle a Él. Servirle a Dios es lo mejor. Iglesia, hay que servir con pasión. El religioso sirve porque le toca. El apasionado sirve porque, ay, yo necesito servirle. Yo necesito servirle. No para ganarme el favor del rey, sino porque hay pasión. Cuando tú comprendes el reino, se te revela que Cristo no murió para darte valor. Es un error pensar que Jesús fue a la cruz para darte valor. Jesús fue a la cruz para que se te revele el valor por el cual fue a la cruz, el valor que ya tenías, que ya te lo dio. Con amor eterno te ha amado desde antes de que nacieras. Ya te había puesto nombre, ya te había dicho: mi hijo eres tú. Ya te había dado propósito, diseño, destino, porque vales. Quítate el pensamiento. El religioso te hace creer que no vales, que no sirves. Pero el reino manifiesta que Cristo vino para que entiendas el valor que tienes para Él. El Hijo de Dios vino a morir por usted. ¿Será que no vale? ¿Será que alguien muere por algo que no vale? ¿Será que alguien muere por una religión? No, murió por pasión, por usted y por mí, porque nos ama con amor eterno y porque nos espera en el reino venidero, porque quiere que usted un día esté sentado en la fiesta del Cordero. Por eso murió. El religioso no. El religioso está esperando morirse para ir a disfrutar del cielo. Ay, Señor, ¿cuándo me llevas para disfrutar de las calles, los mares de cristal, las calles de oro? ¿Y por qué no disfruta aquí? ¿Y fue donde el Señor lo puso? Si el Señor quisiera que usted vaya al cielo, ¿para qué puso la tierra? Tú hubiese hecho nacer en el cielo directamente. Pero no, todo es malo, todo es. Entonces, lo primero que es, ¿qué es lo primero? Uno, ¿qué gobierna mi vida? ¿Lo espiritual o lo carnal? Lo segundo, debe ser lo principal. Ya hemos hecho el exégesis de saber si es lo espiritual o lo carnal. Ahora, ¿qué es lo principal? Tiene que ser el reino lo principal. Mateo 6. Aquí hay un secreto tremendo, lo hemos leído muchas veces, pero lo hemos leído rápidamente. ¿Qué dice Mateo 6? Buscad primero. ¿Usted qué busca cuando se levanta? Lo primero que busca es unas chanclas. No, busca el reino. Lo primero que busca es un pan porque tengo mucha hambre y estoy que me desmayo. No, busca el reino. Cuando usted se levanta, lo primero que usted busca es el reino. ¿Qué busco? ¿Qué voy a buscar cuando me levanto? El reino. Primero dice el reino de Dios y su justicia. Antes dijo que el reino no era pan, ni comida, ni bebida, sino que justicia, paz y gozo, justicia delante. Busque la justicia. ¿Qué es la justicia? La rectitud. Haga todo lo recto, lo que le agrada a Dios. Lo que no le agrada a Dios no lo haga. Eso es vivir en la justicia, en la rectitud de Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios. Y dice: busque primero el reino de Dios. Pero ese pasaje lo hemos tomado ligeramente, porque nadie descansa completamente en Dios. ¿O sí? Nadie descansa completamente en Dios. Tenemos muchos afanes, muchas preocupaciones, muchos pensamientos. Y si nos acordamos a lo largo del día, entonces buscamos el reino. Cambie la búsqueda y verá que las cosas van a cambiar también en su vida. Usted va a empezar a buscar el reino y lo demás dice que es añadido. Usted va a empezar a colgar las llamadas y decir: no me dejan en paz, todo el mundo quiere que trabaje para ellos. Escuche, estoy hablando a gente del reino. Lo demás te sigue. Cuando tú sigues el reino, las bendiciones te persiguen. Cuando tú has entendido el reino. Ay, no, qué pereza, ese me llama para que trabaje. Me quiere subir el sueldo, el otro me quiere. No. ¿Por qué? Porque usted está buscando lo del primero. Cambian las prioridades en su vida. Descanse en Él. Ese pasaje es una asignación, es una prioridad. Lo más importante, dice el reino. Miren,
El significado de la palabra reino es perseguir, estudiar, explorar, comprender, aprender. Cuando te dice busca el reino, te dice aprende, persigue, estudia, explora, comprende el reino. Amén. Entonces debe ser ¿qué? Una pasión. La primera vez que se utilizó esa palabra fue cuando Dios creó al hombre y a la mujer y le dio dominio. Esa palabra dominio quiere decir reino. Le dijo: yo te pongo como rey de lo que he creado. En otras palabras, es gobernando desde el cielo a través de los hombres. Eso es el reino. Dios gobernando a través de usted, Dios reinando a través de su vida. Eso es el reino. Amén. Por eso todos quieren y tienen sueños de mandar, de ser jefe, de tener su empresa. ¿Por qué? Porque Dios le dio dominio. Dios puso en usted el dominio, pero usted le entregó ese reino a Satanás. Satanás no se lo quitó, el hombre se lo entregó, porque él no podía usurpar. El reino se lo había entregado a Adán. ¿Y qué hizo? Manipuló a Adán para que Adán mismo le cediera el reino. Por eso el reino de las tinieblas está en este lugar, en la tierra, hasta que alguien llega, se convierte a Cristo, se cambia de bando y empieza a haber una pelea en el mundo espiritual, reino contra reino. Yo ya no vivo en las tinieblas, ahora vivo en la luz. Ahora me enfrento a aquello que antes me gobernaba, ahora lo saco de mi vida, porque Dios me dio poder, me dio dominio y autoridad. Amén. Cuando desobedecemos la palabra, cedemos terreno al reino de las tinieblas. El hombre cayó y perdió el reino. Pierde poder cuando pierde el reino, pierde dominio. No perdió una religión, perdió el reino. Por eso lo que el hombre busca desde el comienzo, ¿qué es? El reino. La tierra fue creada como una sede del cielo. La tierra es una sede del cielo. Gobernar la tierra desde el cielo por medio de los hombres. Eso es lo que Dios quiere hacer. Jesús no llegó y dijo: ha llegado la religión a la tierra. ¿Qué dijo? El reino ha llegado. Dijo: id y predicar el reino. Enseñen el reino. Manifiesten el reino. Jesús dijo: oren de esta manera: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Esa es la oración, que el reino de los cielos se manifieste en la tierra, en mi vida, como es en el cielo, sea en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Jesús predicaba de esa manera. Predicaba las buenas nuevas del reino. En muchos pasajes el reino de los cielos decía: está cerca. Dijo: si expulso a los demonios, los expulso por el poder de Dios. Entonces el reino ha venido sobre ustedes. Donde hay una manifestación espiritual, el reino está en ese lugar. Donde la gente es liberada, el reino se ha manifestado. Donde la gente es sanada, el reino se está manifestando. Lo demás es religión. ¿Estamos entendiendo eso? Yo quiero que usted salga con mentalidad de reino. El secreto del reino les ha sido dado a ustedes. Estoy leyendo pasajes rápidamente. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla. El reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue y dejó unos talentos. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Todo es reino. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. El reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas. Te voy a dar las llaves de la iglesia, de la religión. No, las llaves del reino. Te entregó las llaves de ¿qué? Del reino. Hay una mala interpretación de lo que Cristo vino a hacer. Por eso hay tantas doctrinas negando a Cristo, hablando de Jesús como si fuera un filósofo, simplemente un profeta. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que Cristo vino a hacer. Y a la iglesia le pasa muchas veces lo mismo. Han vuelto las enseñanzas de Jesús en rituales, en métodos y en costumbres. No han entendido que hay poder. Cuando usted ora hay un poder en su boca tremendo y usted no lo cree. ¿Sabe por qué sé que no lo cree? Porque cuando usted ora por sanidad por alguien y se sana, usted se sorprende. ¿Pero usted no oró por eso? ¿Sí o no? El Señor hace un milagro y usted: ¡ay, pastor! ¿Qué esperaba entonces? Si usted oró por un milagro y el Señor hizo un milagro, pues el Señor es un Dios de milagros. Y usted vive en el reino, mora en el reino, habita en el reino. Es normal en el reino que eso suceda.
Su mensaje es manifestar el reino en la vida de las personas. La gente piensa que Jesús es un boleto al cielo, un seguro contra el fuego del infierno. Dos extremos: a donde quiero ir y lo que quiero evitar. Eso no es Jesús. A eso no vino. A eso no vino el Señor. No han comprendido que Jesús dijo: sea en la tierra como es en el cielo. Si Dios no tuviese un interés contigo, no te hubiese hecho nacer en esta tierra y no hubiese enviado a su Hijo para restaurarte la identidad. Te hubiese dejado como estaba, pero envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para que usted vuelva a recuperar el reino que Él le asignó al comienzo, el dominio, la autoridad del inicio. Yo quiero hablar rápidamente, ahora sí les voy a predicar, de la diferencia entre religión y reino. Rápidamente, no vamos a ministrar, vamos a enseñarlo. La religión es una forma de gobierno. La religión es una forma de gobierno. El reino es la manera de vivir. Lo otro es la manera de mandar, de gobernar, de decir cómo se hacen las cosas. Pero el reino es la manera que yo tengo que vivir. La religión prepara al hombre para dejar la tierra. Eso es lo que hace la religión. Un camino para que usted vaya para el cielo. ¿Sí o no? ¿O no le pasaba eso en la religión? Eso es lo que hace la religión. Pero el reino te da el poder, le da el poder al hombre para que domine en la tierra. Eso es lo que hace el reino, darle un poder en la tierra. En otras palabras, Dios no quiere que abandones la tierra, sino que aprendas a vivir en ella. O sea, la intención de Dios no era que el hombre se muriera y se fuera para el cielo. Esa no era la intención original. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, pero el hombre pecó y por eso vino la muerte. Dice la Biblia: por el pecado entró la muerte. Ese no era el diseño de Dios. Amén. La religión intenta producir una cercanía del hombre a Dios, y el reino manifiesta ¿qué? A Dios en los hombres. El reino es la manifestación de Dios en su vida, y la religión intenta acercarse a Dios. Amén. Dice la palabra: mas hay de vosotros, escribas. Está hablando a los religiosos. Mire cómo le hablaba a los religiosos. Ay, pastor, usted le dijo a esa persona desgraciado. Eso es un insulto, ¿no? Una persona desgraciada es alguien que ha perdido la gracia. Y Jesús le decía: hipócritas, fariseos, ¿por qué cerráis el reino? Porque hay gente cerrándole el reino a la gente. Hay gente poniendo pegas y trabas. Usted no puede tomar la Santa Cena. Usted no puede sentarse ahí. Usted no puede, pero a usted, ¿quién le dijo que lo que la persona puede o no puede? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué le somos de estorbo a la gente que quiere buscar a Dios? En lugar de acercarlos al reino, le cerramos el reino. Dice: de los cielos, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Esta gente iba, saqueaba la casa de las viudas, y luego, para quedar bien con Dios, se iban a orar. Eso hace el religioso. Le hago daño al hermano y luego me dijo: ay, padre, perdóname, pero tú me revelaste que tenía que decirle. Y la persona se revienta, la echa de la iglesia reventada porque la trató mal. Ah, pero como yo ya oré. Eso dice la palabra. Y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque habéis hecho daño y os vais a orar, pero no os arrepentís del daño que habéis hecho. Entonces, si me fui a orar, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme del daño que hice y volver allí donde hice daño y reparar a ese que dañé. Porque si no, usted no estuvo en la presencia, usted está orando en una religión. Y no estoy regañando a nadie, estoy diciendo lo que dice la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros.
porque le enseñan religión, porque le enseñan es un montón de rituales que no lo van a llevar a la salvación. Hay gente que viene a la iglesia y usted no sea de esos. Dígale que está a su lado, usted no sea de esos. Usted no venga a la iglesia por miedo al infierno, venga por amor a Dios. Porque no es lo mismo venir por miedo al infierno que venir porque me enamoré de Él. Y como me enamoré de Él, ¿a dónde voy? A donde su presencia está, donde se manifiesta, donde hay más gente enamorada de Él. Por eso voy a la iglesia. Es que si no voy, el pastor me llama. Luego me lo dice, no lo llamo. Mire, Jesús confronta a los religiosos de esta manera. Mire lo que les dice Mateo 21, la parte B del 31. De cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino. Le dijo eso a los religiosos. Dijo, van a entrar los borrachos, los ladrones, los mentirosos. Usted para el final. Los religiosos para el final. Eso es lo que le está diciendo. Es más fácil que se convierta en una prostituta a que se arrepienta un religioso. Es más fácil coger a una persona en la calle y sacarla del vómito y limpiarla y que Dios la restaure y empiece a caminar en la misericordia de Dios, a que un religioso cambie esa mentalidad y rompa tanto esquema que le han metido en la cabeza. Eso es lo que el Señor está enseñando. Y lo tercero es que la manifestación del reino es espiritual. Lucas 17, 20, 21. No busque un reino natural. El problema de esa gente en ese tiempo es que buscaban que Jesús estableciera ¿qué? Un reino natural. Que Jesús viniera contra el que era el Pilatos, el que era el gobernador, y lo quitara de la pirámide de gobierno y se sentara él ahí. Y Jesús no venía a eso. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, me dirán, helo allí, helo aquí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y donde Jesús es predicado, el reino de los cielos está en ese lugar. Y donde se le ama y donde se le honra, el reino de los cielos está en ese lugar. Todo lugar donde Jesús sea Rey y Señor, ahí está manifestado el reino. En ese lugar está. Amén. Miren, hay un pasaje precioso. Ya con este casi voy terminando. Apocalipsis 1 del 5 al 6. Diga, este soy yo. Eso es para usted. Usted no es mendigo, usted no es huérfano, usted no es inmigrante, usted no es ilegal. Yo llegué a este país hace 25 años y lo tengo claro que vine como embajador del reino. No vine como un inmigrante, no vine como un sin papeles. Vine con alguien que tiene una identidad del reino, que tiene papeles del reino, que tiene una documentación celestial, con una embajada del reino. ¿Para qué? Para provocar el reino de los cielos en este lugar, para hacer que el corazón del hombre vuelva a Dios, para hacer que el corazón del perdido se arrepienta y vuelva a Él. A eso lo trajo a usted el Señor de su nación, a predicar el reino. Dijo Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo pordioseros y nos hizo inmigrantes ilegales sin papeles. Dígalo fuerte, ¿qué lo hizo? Lo hizo rey y sacerdote. Ese es el linaje suyo. Usted tiene un linaje del cielo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado a precio de sangre. Dícese la mentalidad colombiana, ecuatoriana, venezolana, argentina. Usted es del reino. Usted le pertenece al reino, rey y sacerdote para Dios. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahí quiero establecer un principio para terminar. Diga identidad. Esto es fundamental en su vida. Dios no te llamó para ser un simple creyente. No te llamó para ser un creyente pasivo. ¿Para qué te llamó? Para ejercer autoridad. ¿Qué te hizo? Rey. ¿Qué hacen los reyes? Ejercen autoridad y servicio. La función del rey era servir al pueblo. Para eso era el rey.
No para que se sienten en una silla y vengan, le laven los pies ese liderazgo no existe en esta casa. Ese liderazgo no tiene que existir en esta casa. Amén. Usted no está de líder para que lo aplaudan no, usted está de líder para que lave pies, para que visite al enfermo, para que vaya y haga lo que tiene que hacer. Ese es el liderazgo que se tiene que manifestar en este lugar, el del reino. Lo otro es religión. Aquí estoy yo mando. No, usted no manda nada. Él es el que manda, Él es el rey, Él es la cabeza, nosotros somos siervos de Él. Él es el único que merece toda la gloria, toda la adoración es de Él. Reyes para ejercer autoridad y servicio, y sacerdotes para ministrar la presencia. Ministrar no es imponer las manos. Cuando estoy hablando estoy ministrando, y cuando estoy poniendo las manos estoy impartiendo de lo que hay en mí. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ministre. Tranquilo, tenga prisa por poner las manos a nadie. No, tranquilo, no hay prisa. Eso no es ministrar. Cuando se está hablando la palabra, se está ministrando el alma. La palabra está tomando forma y la palabra empieza a moverse. La Biblia dice que la palabra se hizo carne, y la palabra empieza a moverse en la fibra de las personas, y luego lo que hacemos es impartir. Esas son dos cosas diferentes. Pero usted es sacerdote para ministrar. Usted ministra con su boca. ¿Qué habla usted en su casa? Usted es sacerdote y tiene que hablarle a sus hijos palabras de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Usted tiene que levantarse y ver a sus hijos: hija, te amo, te honro, eres una gran mujer, tú eres una gran mujer, eres una gran hija, eres excelente, aunque su hija esté reventada. Pero su función es sacarla del mundo de las tinieblas y llevarla al mundo de la luz. Y eso lo hace a través del sacerdocio de su boca. La Biblia dice que usted es sacerdote como para llevar alabanza. Para llevar alabanza, para glorificar el nombre de Dios. Un rey sin reino no es rey. ¿Sí o no? Y un pastor sin ovejas no es pastor. No es pastor. Si alguien le dice soy pastor, usted hace así. ¿Y las ovejas? Es así. Es así. Un rey, un escritor sin libros, un futbolista sin equipo. Nunca he jugado al fútbol, pero soy futbolista. Soy escritor y no he escrito ningún libro. No, usted no es escritor. A usted le gustaría escribir, pero no ha escrito nada. Entonces, el rey no necesita un rey, al igual que un pastor necesita ovejas. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué eres rey? Para gobernar sobre el pueblo, pastor. Para que me besen el anillo. Usted es rey para gobernar sobre el pecado. El pecado que quiere gobernar sobre usted, para eso es rey. Me hizo rey sacerdote para gobernar sobre mi carne, autoridad sobre mi vida, sobre el mundo de las tinieblas, para luego administrar la justicia de Dios y dársela a los demás. Lo que Dios me ha dado a mí, entregárselo. Para eso Él te hizo rey. Amén. Y sacerdote para ofrecer sacrificios de alabanza, de obediencia, de su propia vida. Usted no puede pretender ser rey sin ser sacerdote, porque reinar sin servir te lleva al orgullo. El líder que no sirve se vuelve orgulloso. Cree que sirve solamente aquí. Si no me dan púlpito, no estoy sirviendo. Porque no se va a hacer púlpito en la calle si la calle está llena de gente que tiene necesidad. ¿Por qué quiere convencer a los convencidos? Convenza al que no tiene iglesia, convenza al que no conoce del Señor, predíquele a aquel que no ha escuchado el evangelio, aquel que se está perdiendo en la droga, salga a la calle y háblele. Y entonces ahí ya el Señor te está entregando una asignación. Eso es lo que hay que hacer. Reinar sin servir te va a llevar al orgullo. Tiene que servir, iglesia. Tiene que servir, y servir también sin reinar te puede llevar a la derrota espiritual. Porque sirves, pero no buscas el reino. Los dos extremos son malos. Solo servicio sin reino no es bueno. Tiene que haber un complemento. Por eso dice el Señor que los hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. En el tiempo antiguo o eran reyes
o eran sacerdotes, pero no eran del mismo linaje. Los reyes descendían de la tribu de Judá, los sacerdotes descendían de Leví. Pero usted es rey y sacerdote. Usted puede entrar a la presencia y ministrar la presencia y luego ir a la guerra, porque usted es rey y sacerdote para Dios. Esa es la asignación que Dios le dio en el reino. Usted no puede ejercer autoridad sobre los demás cuando esa autoridad no ha sido ejercida sobre usted mismo. Usted primero hace que esa autoridad descienda sobre su vida. Usted se sujeta a Dios primero y entonces está preparado para ejercer autoridad sobre alguien más. Si no, no lo puede hacer. Dígalo, soy rey y sacerdote. Mire, desde el Éxodo se lo está diciendo. Éxodo 19, del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿sí qué? Si escuchamos la voz de Dios, si oímos la voz de Dios y guardamos el pacto, oímos y guardamos, vosotros seréis, diga lo que está a su lado, ¿qué es? Especial tesoro sobre todos los pueblos. Usted es un tesoro especial para Dios. Donde usted vaya, Él te va a decir: mi tesoro. Tú eres especial tesoro de Dios. Tú eres el tesoro de Dios. Eres la niña de los ojos de Dios. Nadie te puede tocar porque tú le perteneces a Él. Él es el dueño y señor de tu vida. Él es el dueño y señor de tu vida, de tu casa, de tu familia. Tú eres su tesoro, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso dice el Señor. Ustedes me van a hacer un reino. Usted no vive en un pueblito, usted camina en el reino. Usted tiene que impartir el reino. Usted tiene que vivir como un rey y un sacerdote. Amén. Ahora no vayan a andar con túnicas y con corona y cosas de esas raras. Habla del mundo espiritual. ¿Qué necesito? Uno, dice la palabra, vivir en santidad. Un reino de gente santa, sacerdotes y gente santa. Amén. Dios quiere, y el plan de Dios es tener una nación santa. Esa fue la asignación del principio. Por eso les dijo: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quítese el pensamiento de que soy sin papeles, yo soy cubano, ya tú sabes, soy dominicano. Es hijo de un rey que tiene un reino, y usted trabaja y vive en el reino y come del reino. Amén. Usted es parte de un reino, y para eso, lo segundo, use las armas correctas. Las armas de un rey no son la queja. Usted no ve un rey quejándose. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Usted tiene el arma de la oración, tiene el arma del ayuno, tiene la sangre del cordero, tiene la palabra, tiene el paracleto, las armas que el Señor le dio para que pelee como alguien que vive en un reino. Usted tiene una armadura, la armadura de Dios. Usted se pone el yelmo, se pone el cinturón de la verdad, se pone el escudo de la justicia, el calzado, el apresto del evangelio, toma la espada de la verdad, lo lleva. Usted vive en un reino, por tanto usted lleva una armadura. Amén. Usted tiene una armadura. Use las armas correctas que el Señor le entregó. Y lo tercero es que si usted es rey sacerdote, es para que usted extienda el reino. Y se extiende el reino hablando del rey. Se extiende el reino hablando del rey, no del hermano, no del otro, del pastor, no, del rey. Así se extiende el reino. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando usted predique el rey.
Cuando usted hable que hay un Cristo sanador, que perdona, que convierte, que sana, que hace milagros, que transforma la mentalidad, que saca a un drogadicto sin necesidad de ir a un centro, lo restaura, lo limpia. Eso hace Él. Amén. No ignora los planes del diablo. Eso hace alguien que vive en el reino. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, un reino se caracteriza porque hay un rey. El rey es el que establece la formación del reino. El rey gobierna sobre todo. No existe un reino sin un rey. Jesús es el Rey de reyes, el Señor de señores. Ahora la pregunta ¿es Jesús Rey y Señor de tu vida? ¿Es Rey y Señor de tu vida? ¿Es Rey y Señor de tus pensamientos? ¿Rey y Señor en tu casa? ¿Él es el que gobierna en su vida? Si no es el Rey, usted no pertenece al reino. Si usted no lo reconoce como Rey y resulta que hay otra serie de santos que son los que se llevan la gloria, usted no pertenece al reino. En el reino hay un rey y el rey se llama Jesús de Nazaret. No hay más reyes, no hay más, nadie más se lleva la gloria. El Santo de Israel, el Hijo de Dios, Él es el Rey de reyes. Al micrófono queriendo dar guerra. Si usted no vive en el reino, usted vive en una democracia, en una dictadura, en una religión. Si usted vive en Él, usted está en el reino. En el reino no valen las opiniones. El rey manda, ordena, está la palabra. Ay, no, es que yo creo que eso ahí sobra porque eso era para la ley. La palabra es viva y eficaz y es la misma ayer, hoy y siempre. No se va a quitar ni una sola coma de ella. Lo que dice ahí, eso se ha cumplido y se va a cumplir. Lo que dice ahí yo lo tengo que hacer. No es un buffet donde yo entro y escojo. No, la palabra, toda la palabra tiene que ser vivida y experimentada en mi vida. No valen las opiniones. Hay leyes establecidas en la palabra que tienen que ser acatadas. Un rey no se hace, un rey nace. En Isaías dice: Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, príncipe de paz, y el reino está sobre sus hombros. Y él dijo: para ese tiempo yo he nacido y para eso nací, para ser rey. Cuando Jesús le dijo a Pilatos y le preguntó: ¿eres rey? Él dijo: para eso nací, para ser rey. El poder está en el rey. Amén. Los mandatos del rey no cambian. Dígale que está a su lado: no cambian. Cuando un rey sellaba con su anillo un edicto, una ley, no se podía echar para atrás. Darío selló que todo aquel que se postrara ante cualquiera que no fuera él, lo echaran al foso de los leones. Lo selló. Y Daniel era su amigo y apreciaba a Daniel, y él no pudo romper ese edicto, y era el rey. El Rey de reyes, Señor de señores, no va a romper la palabra. Él dice lo que dice en la palabra y se va a cumplir. Soy yo quien tengo que alinearme con la palabra y no la palabra la que tiene que venir a acomodarse a mi vida. No, yo me acomodo a la palabra, yo me alineo con la palabra. Amén. Porque no se puede violentar lo que ya está escrito. El ciudadano del reino no decide ser ciudadano. Usted no decidió ser parte del reino. Él dijo: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Cuando ustedes estaban bajo la higuera, yo los vi. Cuando ustedes estaban en delitos y pecados, yo los vi. Cuando estaban en la rumba, yo los vi. Yo los esperaba afuera porque yo los iba a convencer, porque yo los iba a traer a mi presencia, porque era yo el que los estaba llamando. Usted no vino aquí porque usted dijo: ay, yo quiero ser bueno. No, Él fue el que lo trajo. Él fue el que lo trajo a usted. Tú no puedes hacer que Jesús sea rey. Él ya es rey. Si usted no cree, su problema, pero Él ya es rey y seguirá siendo rey. Y volverá como Rey de reyes, dice la Biblia. El fiel y el verdadero vendrá montado en su caballo blanco, con millares de ángeles. Dice la palabra: hay una espada en su boca y en su pierna, en su costado, una frase que dice: Rey de reyes y Señor de señores. Y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Cristo es el Rey y el Señor, para la gloria y honra de Dios
Padre. Póngase en pie. Póngase en pie y denle el mayor de los aplausos al único que lo merece, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Conviértase a Cristo. Conviértase al reino. Entre al reino. Dígale a alguien: hoy te metes en el reino. Te introduces en el reino. Hoy sales de la religión. Hoy sales de los rudimentos. No viva una vida religiosa, viva una vida de reino. Cuando usted lea la Biblia, va a saber que el rey le escribió. Yo sé que a muchos les gustaría una foto con el rey Felipe, pero el rey le escribió a usted. Le dejó 66 cartas para que su vida sea transformada. Yo estaría lleno de gozo. Cuando alguien le escribe, usted no se siente con gozo. Ay, a ver qué me dice. Y aunque el WhatsApp sea largo, usted lo lee. Ahora el Rey de Reyes le escribió. El rey te mandó a llamar y te sentó a su mesa. Eso es un privilegio. Siéntase privilegiado de ser parte del reino. No menosprecie ser parte del reino. No menosprecie estar siendo parte del cuerpo de aquel que fue a la cruz del Calvario. Entendamos eso. Es que a veces lo hacemos tan simple por la misma religión. Jesús es más allá que un profeta, más allá de alguien que vino y fue sacrificado. No, Él es Dios. Él es Dios y quiere transformar la vida. La religión nunca te va a cambiar, nunca. Y nadie puede obligarte, nadie. No permitas que nadie te obligue a ir a un lugar de religiosos. Dios va a hablar a tu corazón y va a transformar tu vida y va a transformar tu mente. Y lo digo como que Dios es real, que Dios lo va a hacer en tu vida. Porque así como lo ha hecho con muchos jóvenes, lo puede hacer con ustedes. Él va a tener un encuentro en la medida en que lo anhelen. Dile: anhelo tener un encuentro contigo. Anhelo que tú cambies y transformes mi vida, que saques todo aquello que está gobernando en mí. La religión es aburrida, mi hijo. Nunca vaya a ir a un lugar de religiosos. Nunca. No vaya a lugares de religiosos. Vaya a un lugar donde la presencia se manifieste. Busque el reino de Dios. Anhele más de Él. Ayúdeme con este micrófono, por favor. Cierren sus ojitos un instante. Cierre sus ojitos, ya estamos terminando. Dígale al Señor: quiero ser parte del reino. Dígaselo: quiero ser parte del reino. Quiero ser parte del reino. Quiero ser parte del reino de justicia, de paz, de gozo. Quiero que la religión se vaya de mi vida. Quiero que lo que ha estado gobernando mi vida salga de mi vida. Yo quiero vivir una vida de reino. Quiero impartirle a mis hijos el reino. Quiero que mis hijos conozcan el reino, no una religión. El problema es que a muchos nos enseñaron de niños una religión. Nos enseñaron a repetir y a hacer cosas que no producían nada en nuestra vida. Dios no quiere tus largas oraciones, quiere tu corazón. Quiere un corazón sensible, un corazón sencillo, un corazón que le busca. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que el Señor está buscando en esta hora. Personas que quieren vivir y morar en un reino. Personas que quieren habitar en un reino. Personas que quieren vivir una vida de reino, no de religión. Una vida de reino. Dígaselo, es sencillo. Yo no voy a hacer ningún llamado hoy. Es sencillo, el altar está abierto si usted quiere postrarse en el altar, pero es sencillo. ¿Quiero ser parte del reino o quiero ser parte de una religión? Usted decide, es una decisión personal. Nadie, ningún líder va a venir a imponerle y a decirle: usted tiene que ser de esta iglesia porque si no, no. Es una decisión. ¿A dónde quiere usted ir al final del tiempo? ¿Con quién se quiere reunir y con quién quiere pasar la eternidad? Decisión. En la vida todo se basa en una decisión. Puede ser una decisión correcta o una decisión incorrecta. Pero sé que hoy todos van a tomar. Acompáñenme ahí en el piano suavemente. Acompáñenme, fluya. Dígale: Espíritu de Dios, ayúdame a fluir. Ayúdame a fluir. Necesitamos esa fluidez, que el Espíritu de Dios traiga esa fluidez. Y usted ahí donde está, empiece a orar. Empiece a decirle al Señor: trasládeme al reino de la luz.
sácame del reino de las tinieblas. Si aún hay tinieblas en su mente, dígale: hoy se tienen que ir de mi vida. Toda tiniebla se tiene que disipar de mi vida. Dígaselo. Hoy me introduzco en el reino de los cielos. Hoy me introduzco en el reino de los cielos. Hoy salgo del reino de las tinieblas. Dígaselo ahí donde está. Esto es personal. Esto es personal. Esta oración es personal. Usted tiene que estarla haciendo ahí, abriendo sus labios y diciéndole al Señor: ¿a dónde quiere ser trasladado? ¿A dónde quiere ser llevado? ¿A dónde quiere ir? ¿Cuál es el lugar donde quiere usted permanecer? Eso es lo que tiene que hacer. Hágalo ahí donde está. Ore a Él, ore a Él, ore a Él. Dígaselo: Señor amado, yo quiero conocer tu reino. Yo quiero conocer tu reino. Yo quiero experimentar tu reino. Yo quiero vivir en tu reino. Cambia mi mentalidad de religión por mentalidad de reino. Cambia mi mentalidad. Si había religión en su mente, dile: hoy sale toda religión. Quiero experimentar el reino. Quiero vivir el reino. Quiero vivir en el reino. Es lo que me importa. Experimentar a Cristo aquí, en mi reino, en el reino donde Él me estableció. Ahí un reino de sanidad, un reino de poder que se manifiesta a sus vidas. Eso es lo que Él desea hacer. Dígaselo ahí donde está. Adóralo, 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 adóralo. Díselo: yo quiero ser parte del reino de la luz, y toda tiniebla se tiene que ir de mi vida. Mal genio, mal carácter, mal comportamiento, pensamientos de muerte, ansiedad, depresión, eso no puede estar en la mentalidad de alguien de reino. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Por tanto, toda mentalidad caída se tiene que ir. Todo pensamiento que gobierna los sentidos se tiene que ir. Todo aquello que nubla la mente se tiene que ir. Todo aquello que te aparta de la presencia se tiene que ir. Todo gobierno de las tinieblas se tiene que ir. Todo aquello que te lleva al alcoholismo se tiene que ir. Todo lo que te lleva al deseo de vicio se tiene que ir. Lo que te lleva al deseo de hablar mal se tiene que ir. Lo que te lleva a la pornografía se tiene que ir. Eso no es parte del reino. Eso no es parte del reino. Eso no es parte del reino. Se tiene que ir de su vida. Se tiene que ir de su mente. Se tiene que ir de su familia. Aquello que está gobernando su casa se tiene que ir. La enfermedad se tiene que ir. En el reino no hay cabida para la maldad. No hay cabida para los malos pensamientos. Se tiene que ir. Dígaselo: el reino se va a manifestar en mi vida. El reino se va a manifestar en mi hogar. Se va a manifestar en mi familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y como vives, no solo decir, es eterno y en su poder. Díselo ahí donde está. Díselo: manifiesta el reino, manifiesta el reino, manifiesta el reino en mi vida, manifiesta el reino en mi vida, manifiéstalo, manifiesta el reino en mi vida. Díselo, tiene que decírselo. Alguien se tiene que desesperar por la presencia. Alguien tiene que anhelar más del reino. Alguien tiene que morir a la carnalidad, a las cosas de este mundo, y decir: yo quiero lo de arriba. Yo quiero las cosas del cielo. Yo quiero la gracia, el favor, la misericordia, la justicia, el amor de Dios, la bondad de Dios derramándose en mi vida. Yo quiero experimentar las riquezas del reino. Yo quiero experimentar las virtudes del reino. Yo quiero experimentar todo lo que el reino promete. Yo lo quiero para mi vida. Si usted lo quiere, dígaselo. Clame al Señor y dígale: quiero ser parte de un reino. Quiero ser parte del reino de la luz. Quiero ser parte del reino de la luz. Si usted siente pasar adelante, hágalo con libertad. Pero hoy se tiene que manifestar en su vida el reino. Hoy se tiene que manifestar en su vida el anhelo de ser parte del reino inconmovible de Dios. Hoy las tinieblas se tienen que ir de su vida. Hoy todo gobierno caído tiene que salir. Hoy todo lo que ha gobernado por años su pensamiento, su hogar, tiene que salir en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay parte, dígalo, no hay parte del diablo en mí. El diablo no tiene parte conmigo. Soy parte de un reino incorruptible. Soy parte de un reino inamovible. Soy parte del reino del cielo y no de las tinieblas. Mi vida es un real sacerdocio. Soy nación santa. Convénzase usted de lo que es. Tome autoridad ahora.
y dígalo: yo pertenezco a un reino, yo pertenezco a un reino, yo pertenezco al reino de la luz, yo pertenezco al reino celestial. Mi vida está escondida en Cristo. Yo no le pertenezco a la muerte, no le pertenezco a los vicios, no le pertenezco a la adicción, no le pertenezco a la pornografía, no le pertenezco a la ira. El reino de Dios se ha manifestado a mi vida, el reino de los cielos se ha manifestado a mi vida. Vivo una vida de reino, camino en una vida de reino, enseño a mis hijos en una vida de reino. Tengo un matrimonio de reino. Dígaselo, 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 dígaselo. Adórelo, 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 adórelo. Adórelo un instante más. Levante sus manos al cielo y dígaselo. Convénzase de que usted pertenece a un reino. El reino de los cielos está en este lugar. El reino de los cielos se ha manifestado en este lugar. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios está en tu vida. Por eso ahora luchas con los pensamientos que antes te deleitaban. Por eso ahora cuando viene el pensamiento lo rechazas. No porque estés pecando, sino porque el diablo está mandando dardo. Pero tú sabes que perteneces al reino. Sabes que Él te movió, te trasladó. Ya no vives en el reino de muerte. Ahora fuiste trasladado a un reino de vida. Y por eso batallas ahí. Esa batalla está ahí por eso. Porque has entendido que ya no le perteneces al diablo. El diablo no tiene nada en tu vida. No tiene parte contigo, díselo. Y lo que tenga que romperse, que se rompa hoy. No esperes a que se rompa mañana. Dile: hoy se rompe. Y si hay incredulidad, dile: hoy se rompe la incredulidad. Hoy se rompe todo lo que el Padre no plantó en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dígalo: voy a vivir como alguien de reino. Voy a caminar como alguien de reino. Soy rey, soy sacerdote, tengo un linaje santo. Pertenezco a un pueblo comprado a precio de sangre. No me compró nadie con sangre de cordero, de chivo, no, con la sangre de Jesucristo. No fue la sangre de una paloma, fue la sangre del Santo de Israel la que se derramó por usted, para que usted tenga una vida de reino. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, damos gracias por esta hora, por este tiempo, por esta palabra. La vamos a activar en nuestra vida. La activamos en nuestra vida. Declaramos con nuestros labios que vamos no solamente a hablar el reino, sino a vivir el reino. En nuestra casa, en nuestro trabajo. Cuando nos pregunten: ¿usted de qué religión es?, usted va a decir: yo pertenezco a un reino. Yo no pertenezco a una religión. Yo no soy un religioso. Yo tengo una relación con aquel que me rescató, que me trajo de la muerte a la vida. Yo antes estaba perdido y muerto en delitos y pecados, pero Él me trasladó de la muerte a la vida. En el reino de su Hijo amado Jesucristo, el Padre le dio un reino al Hijo, en el cual usted es coheredero del reino. Usted cohabita junto con Él. Él mora y habita al lado suyo, en su vida, en su familia, en sus pensamientos. Él es el dueño y Señor. Él es el dueño y Señor de su vida. Él es el que fortalece y Él es el que anima tu alma. Él es el que renueva. Él es el único, el alto y sublime. Eso tiene que estar cada día en su pensamiento. Eso es lo que me sostiene cada día. Saber que el Santo de Israel está conmigo, que Él es más que vencedor en mí, que con Él estoy completo, que sin Él estoy perdido, que en Él nada me puede faltar. Nada, nada, nada. El diablo viene y no tiene nada en mí, porque estoy en Él, envuelto en su manto, guardado bajo su mano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias, Señor amado, por esta hora. Y yo te pido, Señor amado, que la palabra, tu palabra, haya caído en tierra buena. Que todos mis hermanos empiecen a caminar conforme al reino, a manifestar en su vida el reino, a vivir una vida de reino, a desechar lo que tiene que ver con la levadura de la religión, lo que tiene que ver con hábitos y costumbres que para nada edifican.
No quiere decir que ella no ore, quiere decir que ahora lo voy a hacer de una manera diferente, que ahora voy a ir apasionado, que ya no voy a ir por una obligación, sino porque tengo un sentir dentro de mí, que ya no voy a orar cualquier cosa, sino la oración que el Espíritu pone en mí, porque Él redarguye dentro de mí para que ore como conviene. Esa va a ser la vida de reino. Voy a vivir por el reino, voy a trabajar para el reino, voy a apasionarme por el reino, y muchas almas van a venir a través de usted. Propóngase en lo que queda de año que al menos un alma se convierta a través de usted, que de aquí a diciembre alguien haya recibido a Cristo a través de su vida, y que alguien haya sido introducido al reino de los cielos por su testimonio, por la palabra que habla, por los frutos que usted carga, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al alto y sublime. Déselo fuerte a Él, glorifíquelo, glorifíquelo con su aplauso. Dígale al Rey: bienvenido a mi casa, gracias por haberme trasladado, gracias por haberme llevado a tu reino. Díselo, 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 canta ese coro. La gloria por siempre.